María, tú eres Tu Lugar Seguro, ¿no? Un nuevo libro y de nuevo un éxito. Y quería preguntarte una curiosidad. ¿Qué te lleva a escribir libros con según qué temática, ¿no? En concreto, tus ideas, lo que te cuentan tus pacientes, lo que tú ves por lo que la gente se preocupa afuera. Pues un poco de todo, porque es verdad que, mira, cuando escribí Me quiero, te quiero, que es el anterior a Tú eres tu lugar seguro, bueno, pues yo noté una necesidad de explicar fenómenos que ocurrían en las relaciones de pareja, dinámicas, que no tienen nada que ver con una relación sana y que se estaban normalizando cosas tóxicas, incluso romantizando abusos emocionales del tipo de manipulación, ¿no? Y vi una necesidad, pero es que yo también había vivido eso en mi época, ¿no? Mi época, que yo no soy muy mayor, pero es verdad que tuve una época en la que era como ir de oca en oca y nunca nada me salía bien con respecto a las relaciones de pareja. Entonces escribí ese libro un poco como con ese esquema, ¿no? De voy a coger mío, voy a coger de la teoría, por supuesto, fenómenos que se siguen repitiendo en personas, voy a coger de mis pacientes y voy a coger de todo aquello que yo vea que la gente está muy perdida, ¿no? Al respecto, y con los conocimientos que yo tengo voy a intentar aclarar un poco las cosas. Y con Tú eres tu lugar seguro un poco lo mismo, porque al final esto la idea parte de una teoría que yo llevo estudiando muchísimos años, que es la teoría del apego, pero también hay una parte mía importante, y es que yo también he trabajado en terapia todo lo que tiene que ver con el apego, con las exigencias, con la relación con uno mismo, con la relación con los demás, pero también añado el factor de lo que veo en mis pacientes, lo que veo que le pasa a la gente en general. O sea, todo eso a mí siempre me inspira. Entonces, todo lo que me inspira creo que es importante para poder dar forma a algo así, siempre y cuando pues esté en sintonía con mi vocación y mis valores, que no deja de ser ayudar a la gente. Algo que me gusta del libro es tu cercanía, ¿no? Lo transmites en él. Y eso en parte es gracias a los ejemplos y casos que explicas, que no solo son de tus consultas, sino que son personales, ¿no? Yo creo que llega un momento en que te abres mucho y cuentas cosas muy personales, ¿no? No sé si te da miedo a exponerte tanto, y eso sí. Eso demuestra también, otra cosa que te quería comentar, que por ser psicólogo uno no es inmune, ¿no? Claro, la gente piensa que los psicólogos nunca tenemos problemas, que lo sabemos hacer todo bien. Ay, si tienes problemas es que no eres buen psicólogo. No es así, no es así, no tiene nada que ver, porque tú puedes saber mucha teoría, tú puedes ayudar mucho a la gente, pero cuando te pasa a ti, el propio fenómeno, cuando te ocurre, por ejemplo, un catastrofismo o estrés, hace que tanto fisiológicamente como cognitivamente como emocionalmente tu cuerpo cambie y las cosas no las veas igual. O sea, es como, por ejemplo, en el estrés hay un fenómeno que es visión en túnel, ¿no? Entonces, cuando tú estás con el estrés y la visión en túnel, estás dentro de ese bucle, estás dentro. Entonces, no eres capaz, porque te lo impide el propio fenómeno, de verte desde fuera. Y a veces necesitas a alguien que te diga, ojo, mira lo que estás haciendo. Y entonces tú decir, hostia, claro, esto es esto, ¿no? Pero cuando lo estás viviendo es súper difícil, aparte de que todos necesitamos a alguien que nos diga o que nos acompañe o que nos explique, ¿no? Y por otra parte, con lo que me decías de las cosas personales, pues claro, a mí me gusta abrirme, nunca me ha dado miedo, porque tampoco siento que tenga nada que ocultar, ni nada de lo que avergonzarme. Sí que hay cosas de mi vida y cosas mías de las que me avergüenzo, por supuesto, pero el hecho de exponerlas lo hago no por el mero hecho de contarlo, sino porque sé que va a haber gente que va a decir, anda, a María le ha pasado esto y mírala, ¿no? Y pues tiene un trabajo guay y tiene una pareja y ella es feliz. Oye, ¿y a mí por qué no? Pues yo también puedo conseguirlo, ¿no? O mira, no es tan anormal esto como yo pensaba, sino que le pasa a más gente. Entonces, bueno, pues creo que me veo como uno más, ¿sabes? Que sí, soy psicóloga, pero que me veo como uno más, que yo también recurro muchas veces a libros y leo y aprendo y me viene muy bien. María, ¿se puede decir que con este libro propones un viaje a nuestro interior? Claro, porque es un viaje a lo que hablábamos antes, ¿no?
ver qué piensas, hacer ese insight, esa introspección tan importante diaria, pero también a ver tu historia, a ver qué aprendiste. Un viaje al pasado es un viaje a las emociones, al fin y al cabo, a los recuerdos. Y cuando viajas a los recuerdos aparecen emociones, por eso va muy ligado, ¿no? Entonces, a través de toda esta información, muchas veces podemos atar cabos y entender cosas que nos pasan hoy. Y así poder trabajar aquello que nos pasa hoy. Como psicóloga y según tus experiencias, me gustaría hacerte esta pregunta, ¿no? Salud mental, tras la pandemia, ¿cómo hemos salido de ella? Fatal. Desde luego yo he visto un antes y un después. Antes, esto es mi percepción, no desconozco si hay estudios que han manejado algún dato, la verdad es que no lo sé, pero mi percepción es que antes de la pandemia no existía la salud mental y después de la pandemia entonces ya existe la salud mental. Yo me acuerdo los primeros días de pandemia que la gente se agobiaba porque tenía que estar encerrado, era una cosa que nunca habíamos vivido. Y veía que en el primer fin de semana ya había gente gastando todos los cartuchos. O sea, el primer fin de semana de encierro, os quiero decir, que nos quedaban aún un montón, ¿no? Pero la gente el primer fin de semana ya saliendo al balcón a hacer ejercicio, ya haciendo recetas. Y es como, ¿sabes qué pasa? Que estamos tan acostumbrados a no parar, que en el momento en el que tienes que parar por obligación, tu cuerpo dice, no, yo voy a hacer cosas porque es la única salida, ¿no?, que tiene. Entonces, claro, como el encierro duró mucho más tiempo, la gente dejó de hacer deporte en las terrazas, dejó de hacer panes, dejó de tal, y se dio cuenta de que estaba solo así pensando, y ahí fue cuando pues probablemente se diera cuenta de la vida que tiene, o de los problemas que tiene, o de qué mal se lleva consigo mismo. Entonces hay miedo a llegar a ese punto, y por eso siempre estamos haciendo cosas. Hay gente, el apego evasivo, por ejemplo, que tiende a eso. El apego evasivo no cree que no tiene ningún problema, sí que los tiene, como todo el mundo, pero creen que no, porque como nunca se paran a mirarlo, ¿sabes? Hay problemas gordos y son, supuesto, lo reconocen, ¿no? Pero me voy a, no sé, hacen cosas para evitar, el problema sigue, pero hacen cosas. Y ese hacer cosas, el cerebro se cree que por el hecho de hacerlas ya está controlando algo, pero no, nada más lejos de la realidad. María, quiero contarte algo que ha conseguido tu libro, y es que llevo días reflexionando y pensando con la mentalidad de ahora, pero sobre el niño que fui, ¿no? Entonces, ¿evocamos poco al niño que fuimos? Claro, esto es una metáfora, lo del niño interior, porque hablamos siempre de heridas emocionales o de traumas, que viene a ser lo mismo, ¿no? Y estas heridas emocionales, cuando están ahí, tienen sus consecuencias en el presente. Vale, pero ¿cómo trabajo yo una herida emocional? O sea, yo necesito materializar algo, ¿no? Entonces se le llama engrama. Vale, pero ¿qué es un engrama? O sea, seguimos igual, palabras raros. Vale, pues un niño. Es la edad en la que a ti se te generó esta herida. Puede ser un niño, puede ser un adolescente, pero en general le llamamos niño. ¿Por qué niño? Porque es el que al final más ha sufrido, porque menos herramientas tenía, porque más pequeño era. Conforme vamos creciendo, más herramientas aprendemos, ¿no? Si a ti te pasa que te pierdes en un supermercado con 3 años, te va a dar un miedo, ¿no?, increíble. Si te pasa que te pierdes con 47, vas a decir, estará mi madre o mi pareja o quien yo vaya pues en el otro pasillo, y a las malas pues me cojo un autobús. Vale, pues esa parte más vulnerable siempre la asociamos con un niño. Entonces de ahí la idea del niño. Todos tenemos un niño metafórico en nuestro interior, y la idea del niño es porque, jolín, cuando tú tienes que ser más amable, más compasivo, o sea, cuando estás de pena, que de repente piensas que todo te va mal, que lo has hecho fatal, que no vales para nada, si tú encima te lanzas un mensaje de no valgo para nada, soy un desastre, tendría que haber estudiado otra cosa, piensas, ¿le dirías esto al niño que fuiste? ¿Le dirías esto a alguien que lo está pasando mal porque no tiene herramientas, y encima vas tú y le castigas diciéndole todo esto? La respuesta siempre es no. Yo no iría por la calle a decirle a una niña que tonta eres porque no sabes ponerte un deportivo. No, es que yo no sabía poner un deportivo y me tenían que enseñar. Pero no tengo por qué hablar así a la niña. ¿Pero por qué a mí sí? ¿Por qué a mí sí me culpo, me trato mal de cosas que aunque no supiera, yo
como estoy en otro contexto, ha pasado el tiempo, es que tendrías que haberlo sabido. Por eso siempre digo, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Es un mensaje más compasivo. Entonces, siempre que nos acordemos de ese niño o de esa niña, nos va a llevar por ese camino de la compasión. Si no, volvemos a la exigencia, volvemos a maltratarnos. ¿Y se puede decir que de una forma u otra todos tenemos alguna herida emocional? Sí. Lo que te iba a decir es, porque tú haces una lista y en la cual es muy difícil decir a todo que no. Ya. Entonces, lo que varía en cada uno de nosotros es la intensidad que genera ese trauma, ¿no? Claro. La lista está hecha a posta para que todo el mundo se sienta identificado, pero porque yo quiero que entienda la gente que todo puede ser un trauma. O sea, todo, y no porque pase una vez. Quiero decir, es que en lugar de dar un bocadillo de chorizo a mi hijo, se lo ha de jamón york, no le gusta, le he generado un trauma. No, no va por ahí la cosa, ¿vale? La diferencia está, la intensidad del trauma, como tú has dicho. Sí que es verdad que hay cosas como que están muy definidas de que esto pues probablemente vaya a ser un trauma, ¿no? Pero también cuenta mucho la parte del individuo, o sea, no lo que pase, sino cómo lo vive el individuo. Entonces, si, no sé, yo de pequeña no tenía amigos en el colegio, ¿vale? Todos me hacían el vacío, vale, eso es un trauma. Y de mayor tengo una relación con una amistad y esa amistad me dice que no me puede hacer un favor que yo le he pedido. ¿Qué va a pasar con ese momento? Que me va a activar una herida emocional relacionada con el abandono que yo sufrí cuando era más pequeña. Entonces, eso me está perjudicando en el presente. Vale, imagínate que viene alguien y me dice, bueno, que te ha dicho que no te hace favor, que no pasa nada, ¿sabes? Que no se acaba el mundo. Y tú, aún así, estás súper cabreado, ¿cómo puedes? Súper triste, me han vuelto a hacer, es que no puede ser. ¿Por qué reaccionas así? Porque en el pasado te pasó algo más gordo, aunque ahora no sea tan gordo. Entonces, no es tanto lo que pase, como digo, sino lo que tú percibas de lo que está pasando. Y eso se aplica también a esos momentos en los que nos pasen esas cosas fuertes. Si yo soy una persona muy sensible, porque mi biología, vamos a decir, ¿no? Mi ADN me ha hecho así, yo soy así, soy sensible, es mi personalidad, y pues coges y me dices, bueno, mira María, pues yo me leo tu libro y no me ha gustado. Vale, habrá gente que diga, pues muy bien, pero a mí me dices eso y como yo soy muy sensible diré, ay, ¿qué he podido hacer mal? Y empiezo a exigirme y a machacarme, y a lo mejor para mí eso sí que es un trauma, porque no lo olvido, ¿sabes? Y me afecta. No tengo herramientas para abordar ese no, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, podemos hacer una lista de traumas, de cosas que generan traumas, pero al final trauma va a ser aquello, o herida emocional va a ser aquello, que sea altamente estresante para una persona que no tenga herramientas para afrontarlo. Da igual que sea algo gordo o algo pequeño. Has dicho trauma y herida emocional, pero tú la palabra trauma no sueles usarla No, hasta la mitad del libro no la saco, porque cuando dices trauma la gente piensa traumas, catástrofes naturales, violaciones, abusos sexuales, palizas. Sí, todo eso es un trauma, pero un trauma también es que se me rompa el vaso que me regaló mi abuela. ¿Entiendes? O sea, puede ser cualquier cosa. Por eso, trauma, yo cuando a veces digo, claro, es que esto es un trauma, tienes un trauma, la persona se queda como con un trauma, yo no tengo trauma, yo eso no soy. No, mira, es que es esto, y entonces ya cuando entienden que es un trauma, pues sí que es verdad, es un trauma. Entonces no quiero asustar con la palabra trauma, por eso digo herida emocional, pero no deja de ser un trauma. Bueno, vamos a hablar de algo más bonito, ¿no? Y en tu libro hablas de personas refugio. Sí. ¿Puedes explicar un poco más ese concepto? Pues sí, a ver, las personas refugio son personas que siempre van a estar ahí. O sea, no físicamente, sino emocionalmente. Físicamente también, pero no siempre, porque obviamente no es viable. Pero, mira, cuando, por ejemplo, vamos a hablar de pareja, ¿no? O tú tienes una pareja y vas y le cuentas algo y la pareja te escucha, aunque no sepa qué decir, pero te escucha, empatiza contigo, se queda contigo hasta que se te pase lo que te esté pasando, te trae un vasito de agua para que te calmes. Da igual que no sea el mejor consejero del mundo, ya es una persona refugio. ¿Por qué? Porque te está haciendo sentir en calma, aunque el problema siga ahí, ¿no?
Imagina que pasa lo mismo, pero la otra persona dice, pues mira, tú lo que tienes que hacer es esto, venga, que no es nada, ale, ánimo, y se va. No es una persona refugio, aunque te está dando una solución. ¿Por qué? Porque no está atendiendo la emoción. Entonces, para mí la principal diferencia es eso. O sea, cuando tú estás con alguien, te sientes como en casa, en calma, y dices, es que nada malo me puede pasar con esta persona, y ya no hablo de peligros del mundo, sino nada malo en el sentido de que pase lo que pase, lo vamos a trabajar juntos. Eso es una persona refugio. Has hablado antes de los apegos, algo que explicas muy bien en el libro, tanto los apegos en la edad infantil como en la edad adulta. Y quería decirte sobre los apegos, he estado reflexionando y es algo que creo que no le damos la importancia que tiene a la hora de reflexionar sobre nosotros y sobre ellos, ¿no? Lo que influyen esos apegos en nosotros, ¿no? Influye muchísimo, es que lo es todo, o sea, va a definir todo. Si tú tienes un apego ansioso, va a definir tu trabajo, va a definir tus relaciones de pareja, todo. Es importante conocer qué tipo de apego tenemos. Es verdad que no lo es todo, ¿no? Ya soy apego ansioso, bueno, ¿y ahora qué? Claro, es que ahí está, ¿no? El ahora qué. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Por eso la idea, ¿no? De leer Tú eres tu lugar seguro, de irnos al pasado, entender y entonces ya con eso ver qué hacemos ahora. O sea, se necesitan estrategias para el ahora, pero también para el pasado. Y sí, es una de las teorías más importantes que hay, porque es verdad que se ha hablado de muchas cosas alrededor de los traumas, de las heridas, pero ninguna teoría mejor que la teoría de los apegos, porque es la que más evidencia científica tiene. Como digo, se hablan de otras teorías, pero son teorías no avaladas, entonces nos quedamos con el apego. Hay algo que a mí me ha hecho reflexionar, porque lo comentas en el libro, pero creo que lo he llevado a mi terreno y he dicho, qué importante es esto, porque al final esto puede suponer que te cambie la vida de una forma radical por la manera de tu actuar y no es otra cosa que el no y el síndrome del niño o la niña bueno, de la niña, sobre todo la niña buena, ¿no? Y eso me ha hecho pensar de lo importante que es saber decir que no y bueno, y no tener esa personalidad de decir tengo que ser bueno, tengo que ser como quiere todo el mundo, ¿no? No tengo que hacer lo que la gente espera. Creo que eso al final condiciona a muchísima gente, ¿no? Sí. Si tú has aprendido que te tienes que portar bien porque si no hay un castigo o no hay premio, ¿no? Pues que tienes que hacer las cosas que papá y mamá te digan porque si no eres malo, o sea, que no haya otro razonamiento. O sea, yo estoy de acuerdo, por supuesto, con las normas, ¿no? Con los niños, pero hay que darles otras explicaciones, ¿no? Porque si no, el razonamiento infantil es, si hago algo mal, no me quieren, ¿sabes? Entonces, mira, si haces algo mal es porque, por ejemplo, has tirado esto, ¿vale? Pero es que has tirado esto y mira, ves, se ha caído, se ha roto, ahora hay que arreglarlo, que entiendan un poco las consecuencias, ¿vale? Pero no que dejes de ser querido si haces algo malo, que es un poco lo que lleva el síndrome de la niña buena, ¿no? Que para que me quieran todos, yo voy a portarme bien. Entonces, claro, si estos niños han crecido con esta idea, ¿no? De lo que es ser bueno, de lo que es ser malo, de que si yo soy sumisa todo el mundo me va a querer o yo voy a caer bien a todo el mundo, aprenden que tienen que comportarse de esa manera para no tener conflictos. Pero nada más lejos de la realidad, porque los conflictos, lo primero, son necesarios, ¿vale? Porque en cualquier relación siempre permiten avanzar o evolucionar o poner límites definitivos, que a veces también es necesario, por gente pues que a lo mejor no te conviene, y porque si tú quieres sentirte una persona plena, no puedes depender todo el rato de los demás. Las niñas buenas o los niños buenos tienden a la codependencia, porque están siempre pendientes de ser serviciales de alguien, o sea, siempre dependen del humor de otra persona. Si otra persona está mal, yo estoy mal. No, tú eres un ser aparte. No sé si iba por ahí la pregunta. Sí. Vale. María, en tu libro hablas mucho de ver cómo nos ha afectado la vida que hemos tenido de niños, para ver ese tipo de circunstancias nos han convertido en lo que somos hoy también, o han ayudado a convertirnos en lo que somos hoy.
Pero también una de las cosas que me hace pensar es que para los niños que fuimos hemos tenido una educación y han tenido una educación y me da que pensar en los padres de hoy, ¿no? Quizás son mucho más exigentes a la hora de educar a los niños, se vuelven demasiado exigentes con cómo cuidar a los niños. No sé qué opinas tú de eso. Depende de los casos. A ver, yo lo que veo, yo no me dedico a psicología infanto-juvenil, con lo cual hay partes a las que no llego, tema de crianza concretamente, o como los padres, o sea, no estoy en el tú a tú con padres y niños, ¿no? Yo sobre todo trabajo con adultos con respecto a esas relaciones, y de infancia entiendo lo que me permite entender lo que he estudiado, pero no trabajo directamente con niños, ¿no? Entonces, lo que yo te puedo decir es que veo, en general, padres preocupados por sus hijos cada vez más, que me parece muy bien, y que quieren aprender a hacer las cosas bien, ¿no? Y a mí, yo es que estoy muy partidaria de aprender, o sea, de todo lo que tú quieras hacer me parece estupendo. Pero a veces, claro, queremos hacerlo tan bien que nos pasamos y que terminamos como generando comportamientos, y no más que comportamientos, pensamientos obsesivos que a su vez generan comportamientos exigentes con los hijos, ¿no? Porque, pues, no, es que claro, me vienen a la mente muchas cosas. El otro día, sin ir más lejos, veía en Instagram un esto que decía, no, a los niños hay que apoyarles, no hay que solucionarles las cosas. Depende, ¿vale? Porque a veces sí necesitan que las solucionemos porque tenemos que estar ahí como adultos. Si el niño no sabe, pues tú tienes que aprender a hacerlo tú. Bueno, pues acompáñale a hacerlo, no pasa nada, ¿no? Entonces, con eso yo creo que podríamos tener un problema siempre y cuando toda esa información se entienda mal, pero creo que por norma general lo están haciendo bien. O sea, yo lo que sí voy es a convenciones de padres multitudinarias, ¿no? Que cada uno pues va a hablar de su tema, cada profesional, y sí que veo padres muy interesados en hacer las cosas bien, y eso me parece increíble. Pero hay que ver también quién te está contando esa información, que no se te mezcle con otra información. Hablas en tu libro, y en relación a lo que estábamos hablando, de, bueno, no hay que mortificarse por el error, ¿no? Por equivocarnos, ¿no? Entonces creo que quizás claro. Hay que esto tiene que ver con lo que decías antes, de padres muy exigentes que dicen voy a aprender, y se exigen y quieren ser super padres y no pueden, y luego cometen errores y madre mía, ¿qué he hecho? ¿Por qué tal? A ver, compasión también con los padres, que no somos superhéroes, que sí, que podemos aprender, que como te decía, a mí que la gente aprenda me parece estupendo, pero no hay que machacarse, que no tenemos por qué hacerlo. Mira, hay una frase que lo digo en el libro que es: hacerlo lo suficientemente bien ya es suficientemente bueno. Y ya está. Yo siempre digo, solo por el hecho de que estéis aquí hoy escuchando lo que yo digo, lo que mis compañeros dicen, ya es un montón. Pensad que hay padres que no lo hacen, que pasan de estos eventos. Pues ya, por estar aquí, ya sois buenos padres. Esa frase me ha gustado mucho. Y para finalizar, María, ¿hay algún tipo de público para el que esté destinado este libro en particular? Todos los públicos. Desde, te diría, no sé, 16 años más o menos, porque hay conceptos muy complejos, ¿no? Para que se entienda bien. Pero es para todos los públicos. Todas aquellas personas que quieran... Perdona. No, creo que puede haber conceptos muy complejos, pero a mí me ha dado la sensación de que los explicas muy bien. Muchas gracias. De forma muy didáctica. Sí, es lo que pretendo. Y hay cosas que como que simplifico mucho, porque sé que son teorías muy complejas. Entonces yo prefiero explicar cosas como facilitas, con nombres fáciles, con metáforas, y que la gente lo entienda bien, y que luego se acuerde y, pues es que María tal, porque dice que hay tal, porque... Que no cogería y decir, pues mira, resulta que en el sistema límbico hay un no sé qué, tal y cual, y la gente dice, mira, me está hablando esta aquí de neurociencia ahora. Creo que se puede hablar de lo mismo, pero con términos más fáciles, ejemplos más fáciles y para todo el mundo. Pues es un placer, María, y ha sido un placer
aprender de uno mismo. Muchas gracias a tu libro, ¿no? Muchísimas gracias. Qué bien, me alegra saber que te ha gustado.